¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Y Hablando de. En esta ocasión nos vamos a ocupar de un tema sumamente importante considerando las fechas que están en este momento corriendo. El centenario de la Constitución mexicana. ¿Qué hay que festejar respecto de esta Constitución que hoy rige al Estado mexicano y que en teoría deberíamos conocer todos los mexicanos? Para ello nos acompaña en esta ocasión el doctor Rogelio Ortega Martínez, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero, específicamente del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados. Ignacio Manuel Latania. Perfecto, bienvenido Rogelio. Muchas gracias, David. Doctor David Cienfuegos, no hay necesidad conductor de este innovador programa, que espero que tenga mucho éxito y que hoy podemos abordar un tema sumamente que está en boca de todos. Significativo, el centenario de la Carta Magna, la ley suprema que nos gobierna y que nos rige a las y a los mexicanos. Y yo iniciaría con una pregunta. Los abogados, es mi formación, tenemos una mirada puesta sobre este centenario y enfocamos casi siempre el tema de la Constitución desde la visión de los derechos humanos y de la división del poder público. Pero alguien con una formación politológica, y me parece que tú eres el indicado para hablar de esa visión, ¿qué enfoque le podría dar? ¿Qué perspectiva tiene de la celebración de este centenario? ¿Qué es lo que festejaríamos desde esta visión politológica? En primer lugar, el proceso que le dio origen a nuestra Constitución del 17, una confrontación que tiene como nombre la Revolución Mexicana, con sus procesos. A veces cometemos el error de decir la Revolución de 1910-17. El estallido del 20 de noviembre de 1910 es una convocatoria de Madero para que el pueblo mexicano se levante en armas y derrocar con las armas en la mano al régimen porfirista, al presidente Porfirio Díaz. No sucedió así. No fue el movimiento armado el que derrocó a Díaz, fue la renuncia del presidente en los pactos de Ciudad Juárez, donde acuerdan que él presenta su renuncia, se establece un gobierno provisional que habrá de convocar a elecciones a los 6 meses, y él se va a París. Ahí culmina esa etapa. No hubo grandes confrontaciones, grandes batallas entre el levantamiento maderista y el ejército federal, por lo cual el ejército federal, el ejército porfirista quedó intacto. Y los mandos también, de manera que posteriormente Victoriano Huerta perpetra el golpe de Estado, instaura un proceso contrarrevolucionario, la restauración del porfiriato, y ahí viene el gran estallido en la convocatoria del Plan de Guadalupe, que le va a dar origen a la formación del ejército constitucionalista y que va a plantear el desafío de que al culminar la revolución, convencidos de que van a derrotar al ejército federal, como se le llamaba, convocarían a una gran convención nacional revolucionaria y soberana, y que de ahí todas las fracciones de la revolución incorporarían el proyecto de nuevo Estado, de nueva nación, el diseño de nuevas instituciones. Y la gran batalla que, sin menoscabo de las otras, que define el rumbo de este proceso es la toma de Zacatecas. Al frente de ella Francisco Villa con la División del Norte, el papel militar tan singular del general Ángeles y la quiebra del ejército federal, del ejército porfirista, y una batalla exitosísima, un proceso que ahí debió haber culminado, pero no culmina. Viene la división de los revolucionarios, se convoca en Aguascalientes a la convención, no va Obregón, no va Carranza, no va Pablo González, llegan los zapatistas, pero entonces van divididos hacia la toma de la Ciudad de México. Carranza se va a Veracruz, se posiciona Pablo González en Puebla, y en el
noroeste Álvaro Obregón, instauran el gobierno provisional, van a los combates y otra gran batalla que se libra en Celaya define el curso del nuevo proceso. Derrotado Villa, avanza Pablo González sobre las tropas del general Zapata y regresa a la Ciudad de México de Veracruz Carranza, y ahí empieza el proceso que va a culminar con la Constitución del 17, derrotados los ejércitos populares de Villa y Zapata. Pero seguramente en la convocatoria de Querétaro, el 5 de febrero del 17, presentes también las reivindicaciones de Tierra y Libertad y el proyecto popular de la División del Norte, aunque con un movimiento revolucionario escindido. Ese es el antecedente, y lo decía en sus poemas el gran maestro Octavio Paz: el mantel olía a pólvora, y todavía se escuchaban los balazos y la pólvora en el Congreso de Querétaro. Todo un proceso sumamente complejo si lo vemos a la distancia. Y qué curioso, porque uno de los temas que tú acabas de mencionar es 100% politológico, pero también jurídico. Tú dijiste el golpe de estado de Huerta, que a lo mejor en los hechos pudo suceder así, pero que jurídicamente para los abogados, haciendo un análisis estricto de qué fue lo que ocurrió, para los abogados es un proceso totalmente legal, a lo mejor con ciertas bases de ilegitimidad, pero totalmente legal, que es el que detona todo este movimiento, todo este desencuentro posterior de los zapatistas, villistas y carrancistas antes de llegar a Querétaro. Pero bueno, habría que preguntarnos, y este es un tema sumamente relevante, habría que preguntarnos también cómo este proceso se transforma en normas, porque entre 1913, que es este golpe de estado que mencionas, y 1917, lo interesante de la revolución o de las revoluciones mexicanas son precisamente los elementos normativos que se van creando. Podemos verlo, por ejemplo, a partir de una lista de leyes que se fueron dictando por carrancistas, por zapatistas e incluso por villistas a lo largo de estos años. Como puede verse, la legislación, la normatividad creada previa a la Constitución del 5 de febrero de 1917 marca diversos rumbos, incluido, por supuesto, la idea de un gobierno parlamentario que fue propuesto por el zapatismo dentro de la Soberana Convención Revolucionaria en su última parte de 1916. Pero bueno, antes de continuar, les recordamos que estamos en redes sociales y, por supuesto, gracias por acompañarnos en este canal, siguiendo el programa Y hablando de la Constitución del 17, ¿cuál es el gran, vamos a llamar, aporte que va a tener, por ejemplo, en el tema de las instituciones y cómo van a evolucionar estas instituciones en el interés de un politólogo? La Constitución del 17 marca una gran pauta que está en el debate de la previa, de la del 57. ¿Qué tipo de figura de los poderes republicanos debiera de tener la primacía, la fortaleza para darle conducción a la nación? El Poder Judicial, el Poder Legislativo o el Ejecutivo. En el pensamiento de Carranza es un presidente fuerte, suficientemente fuerte como guía, como conductor de la nación. Y se lleva al debate, gana la posición de Carranza y vamos a tener entonces un Ejecutivo con una gran cantidad de facultades que le confiere la Carta Magna, que en el proceso histórico esas facultades van a ir acumulando las de la praxis del Ejecutivo y el estilo personal de cada gobernante. Un proceso de mucho rigor para la formación de las nuevas instituciones, pero un eje fundamental, el presidente en turno. Y aquí quiero rememorar este proceso complicado entre la culminación de un presidente y la selección previa de quién lo va a sustituir. Y las reglas no escritas
pero que fueron siendo parte fundamental del sistema político mexicano. Para tener a partir de la Constitución del 17 uno de los sistemas políticos más estables de América Latina y quizá del mundo. Mientras se produjeron durante todo este largo tiempo golpes de Estado en la mayoría de los países latinoamericanos, inestabilidad de los gobiernos en el mundo, en el nuestro, en México, yo creo que afortunadamente un ejército sumamente institucional. Es el ejército de la Revolución Mexicana, el ejército constitucionalista, el ejército que se subordina al Ejecutivo y a las instituciones. El Ejecutivo es el comandante supremo del ejército mexicano. Y haber logrado este equilibrio con esa institución también compleja, seguro que tiene su naturaleza en el origen de ese ejército que se forjó en el campo de batalla, en el combate al ejército pretoriano de la dictadura porfirista. La otra gran institución que le dio o le va a dar estabilidad al sistema político mexicano que surge de la Constitución del 17 es el partido hegemónico, el partido que funda en el 29 el general Calles y que es la idea del conjunto, de la unión de las distintas fracciones de la revolución, de los distintos liderazgos y tener ahí una plataforma donde dirimir diferencias, pero tener muy claro que ahí hay un jefe máximo. Por cierto, ya no siendo presidente. De manera que la idea de partido de Estado está perfectamente bien planteada y diseñada en esta institución. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética, donde el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética era el líder máximo. Es el partido de Estado, es desde el partido donde se hacen las actividades para el funcionamiento de todo el sistema político. Creo que en un inicio esta es la idea, prevalece hasta que se va a modificar ya con el general Cárdenas en la transición hacia el Partido de la Revolución Mexicana. Del PNR callista al Partido de la Revolución Mexicana cardenista, hay el periodo del fin del callismo y de otro proceso de consolidación de nuevas instituciones, las de los sindicatos, las organizaciones de masas, que van a estar incorporadas al Partido de la Revolución Mexicana y que logran entonces tener una plena hegemonía en el otro gran tema que va a ser el proceso de elección de autoridades. Recordemos que la gran reivindicación de Madero es el sufragio efectivo y la no reelección. La no reelección la garantiza la Carta Magna, pero creo que la garantizaba también la Constitución del 57. ¿Qué es lo que va a trastocar este proceso? Pues la práctica. Una práctica donde es un partido hegemónico al servicio del sistema político y al servicio del presidente en turno. Viene la etapa de lo que Enrique Krause llama la presidencia imperial, se pasan del cuatrienio al sexenio, el monarca sexenal, pero solo tiene 6 años para un reinado absoluto y la subordinación del poder legislativo, del poder judicial, el partido a su servicio, el ejército con absoluta disciplina al presidente, el presidente con derecho de iniciativa, con derecho de veto, con el que nombra al gabinete, jefe de Estado y jefe de gobierno, poder absoluto. Y luego viene ya la fase de culminación de su periodo y todavía una prerrogativa más, la posibilidad de decidir quién es su sucesor. Entonces se convierte en gran elector. Y ahí quizá en la lectura rigurosa de estos procesos podemos ver cuando un presidente culminaba muy a la alza,
tenía gran posibilidad de decidir quién era su sucesor. Si llegaba ya con fragilidades, con debilidades, había otros factores que se le iban a imponer a la hora de definir al candidato oficial del Partido Revolucionario Institucional, el que surge después del general del PRM, el que fundó el general Cárdenas. Y en este proceso, entonces, tenemos ya una figura, la del presidencialismo fuerte, instituciones fuertes, subordinadas al Ejecutivo, y un instrumento electoral al servicio también del Ejecutivo. O sea, el presidente del PRI en ningún momento es el que va a definir el programa, el curso, la conducción, como sí sucede en los regímenes de partidos de Estado. Aquí es una hegemonía, una estructura para ganar elecciones, para organizar los procesos electorales, pero subordinados absolutamente al presidente. No llegaba hasta allá el poder que tenía el secretario general del partido. No, pero bueno, era un funcionario más del presidente. Y esto al final también genera una especie de una costumbre, una práctica muy común, que a mí me tocó todavía vivirla hasta hace algunos años, de saber quién es el siguiente. ¿Quién es el siguiente presidente? A partir de los afectos, los simbolismos y demás circunstancias que están presentes en la vida política en el momento en que se acerca ya la sucesión. Gracias por continuar con nosotros. Y la gran pregunta que desde el aspecto jurídico yo puedo formularle a un politólogo es, lo que acabas de mencionar respecto de estos poderes que nosotros conocemos como metaconstitucionales y que tú has llegado a decir que constituyen el poder absoluto de la figura presidencial en el sistema político mexicano, ello implica que los instrumentos, los mecanismos que tenía la Constitución realmente no funcionaban. ¿Realmente no funcionan en un modelo donde hay un presidente o un ejecutivo muy fuerte y un partido hegemónico? Es conveniente siempre relativizar para ir a la precisión. A veces los conceptos y las palabras demasiado categóricas falsean la realidad. Por eso la importancia de diferenciar entre un régimen totalitario y un régimen autoritario. Y comentaba hace un momento contigo que una pregunta expresa a uno de los grandes profes allá en la Complutense, al profesor Julián Santamaría: profe, pero a ver, en términos llanos, ¿cuál es la diferencia entre el régimen totalitario y el régimen autoritario? Dice, el totalitario aprieta, ahorca y mata. El autoritario aprieta, pero no ahorca. Y acotado seguramente en varios preceptos de la Carta Magna, rebasada la Carta Magna por facultades extralimitadas de las que se van haciendo en la práctica por cada presidente. Pero los ejemplos que tú como abogado presentas, dices, y tenemos evidencias de juicios ganados a la figura presidencial, de manera que entonces en el Poder Judicial algo de libertad hay, de manera que entonces le da fortaleza a la idea de un presidencialismo con rasgos autoritarios y de partido hegemónico, para relativizar y no estar en el absoluto. Ahora, el otro gran tema era ¿quién lo va a sustituir al monarca sexenal? Y ahí se presenta una dificultad. Cuando va terminando
Carranza, que está ahí en la idea de un candidato civil. Los generales a sus cuarteles, a lo suyo, y el que quiera licenciarse, que se vaya a la vida civil, pero ya es necesario que pongamos en manos de los civiles. Y entonces al ingeniero Bonillas, su embajador en los Estados Unidos, era el que prefería, cuando el hombre fuerte era Obregón, y le costó la vida. Y costó ahí una fisura muy fuerte. No hubo problemas en la sucesión, porque cuando Obregón le dice a Adolfo de la Huerta que él va a ser, don Adolfo, que ya había sido presidente, dice: es violar la Constitución. Yo ya fui en el interregno entre Carranza y Obregón, fue presidente provisional. Dice, no, pero eso fue una circunstancia provisoria. Tú tienes que ser. Dice que yo me comprometí con el general Calles. Está muy enfermo, parece que tiene un cáncer y terminal. Dice, está en los Estados Unidos y creo que lo va a superar. Va a regresar y yo voy a ser su coordinador de campaña. Está mi palabra comprometida y no puedo faltar a mi palabra. Regresó el general Calles y no hubo fractura. Hasta que viene ese desencuentro entre élites y van a ir convenciendo paulatinamente a Adolfo de la Huerta para que postule la candidatura, y van a la fractura, a la derrota del movimiento de la huertista. Y Obregón obliga a Calles a que se reforme la Constitución para que pueda reelegirse, cuando este era uno de los principios que originaron la revolución, la no reelección. Se hace la modificación, se postula Obregón y no era el candidato de Calles. El candidato de Calles era el presidente del Congreso, Luis N. Morones. Pero ni modo, compadre. El general quiere y pues hay que modificarle y hay que apoyarlo. Le costó la vida al general Obregón. Aquella frase famosa que se manejaba de manera popular cuando preguntaban ¿quién mató al general Obregón? Y dicen que la gente decía, cállese la boca. A ese nivel se presentaba, decía el ingeniero Berto Castillo, la fragilidad del sistema político mexicano cada 6 años. Dice, ahí estamos a punto incluso de que cada 6 años se produzca un cisma, un quiebre en las élites políticas o una nueva revolución. Así nos lo llegó a anunciar el ingeniero Alberto Castillo. Y fortaleza, posibilidad de darle continuidad. Debilidad, acotado entonces el presidente que culmina con otros poderes para influir en el candidato oficial. Hoy seguramente existen otros factores, con la competencia electoral, con el pluripartidismo, con la transición a la democracia, la transición de un régimen presidencialista, autoritario de partido hegemónico, a un régimen presidencialista acotado hoy por las instituciones y con partidos competitivos, con elecciones libres y con alternancia en el Ejecutivo, en los estados, en las presidencias municipales, con un legislativo dividido también, con pesos y contrapesos. Hay un cambio, ahora sí gradual, pero que hoy día, ya en una visión retrospectiva, nos permite decir que hay un cambio prácticamente total en esas condiciones o en esas reglas del juego, las no escritas y las escritas, por supuesto, en la figura del Ejecutivo. Pero sobre eso vamos a hablar después de ver estos datos.
Así de relevante es la evolución que ha tenido en los últimos 50 años, o al menos durante la parte final del siglo XX, principios del siglo XXI, la figura del Ejecutivo. La pregunta, Rogelio, es, a la luz de esta Constitución que ha mostrado una evolución gradual y que también se ha impactado esta evolución normativa en la sociedad, en la ciudadanía y por supuesto en la figura del Ejecutivo, ¿cuáles son las características que tiene nuestro Ejecutivo Federal hoy día? ¿Cuáles son los retos? ¿Y cuál es la visión que debe tener la gente respecto de esta institución a partir de este centenario? Un cambio muy significativo, paulatino, prolongado, gradual, efectivamente. Pero esa es la característica de este proceso de transición que en otros países fue súbita, abrupta, rápida en su proceso de liberalización y en sus procesos de consolidación. En México ha sido un proceso bastante largo, pero que al final tenemos una sociedad diferente. Fue demasiado prolongada la fase de liberalización, como se llamamos en ciencia política, cuando ya el régimen no resiste más continuar con todas esa potencialidad que tenía. Y creo que esto sucede con López Portillo cuando decide hacer la reforma política, la amnistía para los presos políticos de la guerrilla, y ahí inicia un largo proceso en el que van a empezar a tener una gran presencia ya los partidos políticos y los procesos electorales. Sin embargo, va a ser hasta 20 años después, cuando se realizan las primeras elecciones libres, las intermedias de 1997, las que ya dirige y organiza por primera vez el IFE presidido por Goldenberg. Ahí se establece la instauración democrática, que nos dicen los maestros, cuando les preguntamos, ¿y cuándo se instaura la democracia? Cuando se realizan las primeras elecciones libres. Y después, ¿qué sigue, profe? Dicen, la consolidación de la democracia. Y si uno se sigue preguntando, dicen, y después, la calidad de la democracia. Y si todo eso se ha referido a un edificio, entonces el edificio donde ya está totalmente pintado del color de la democracia, cuando se instaura. Y ahora la modificación del mobiliario, la renovación de instituciones, la renovación hasta de las élites políticas y de prácticas también. Hasta que ya puede uno decir, y entonces ahora, ¿en qué punto estamos de ese proceso de transición del régimen presidencialista autoritario de partido hegemónico al de ahora? Acordémonos que antes salían del gabinete y el presidente en turno tenía mano para decidir quién iba. Hoy ya difícilmente puede ser así. Incluso quien gobierna hoy, el presidente Enrique Peña Nieto, no salió del gabinete, no lo tenían. Es un gobernador. Siendo gobernador del Estado de México, se posiciona y es el que postula su partido. Pareciera incluso que el presidente Felipe Calderón no era del gusto suficiente del presidente Fox. Fue emergiendo en la competencia interna con su partido, es que logra posicionarse y va. Son cambios de forma, pero la forma en política es fondo también. Y hoy, al perder la presidencia en el 2000, el PRI, queda un gran nicho de fortalecimiento para ellos en las gubernaturas. De manera que el presidente Fox gobierna con la mayoría de gobernadores priistas y se convierte esto entonces también en un contrapeso de ejecutivos de las entidades federativas al ejecutivo federal, y entonces vamos a tener a un presidente acotado por la conformación de lo que es nuestra federación, por la mayoría de los gobernadores priistas. Una modificación en el Congreso desde la instauración de la democracia, cuando el PRI pierde la mayoría en el Congreso, hasta el cambio de modelo de justicia, es parte ya de estas modificaciones del sistema político mexicano.
y la competitividad de los partidos, una sociedad electoralmente polarizada en 3 grandes bloques. El número 1, los que gobiernan hoy, el PRI, que regresa al Ejecutivo, y ahí los maestros, cuando les preguntamos, y entonces antes de partido hegemónico, de partido de Estado, de partido hegemónico, y ahora entonces, cuando regresa el PRI, ¿de qué tipo de régimen de partido estaríamos hablando, profe? Y dice, predominante, si gana de manera consecutiva 2 procesos electorales. Entonces, entramos entonces a un régimen pluripartidista, partidos competitivos, pero una sociedad electoralmente dividida en 3 bloques. El número 1, el que gobierna hoy, con relación a la elección anterior, que de tercer lugar pasa a ser primero. Recordemos que en la elección de 2006 se van a tercer lugar, y luego gobiernan ahora. El PAN, que se va a tercer lugar en la elección pasada, y la izquierda, como bloque, representa el otro tercio. Este es nuestro panorama de comportamiento electoral, y vamos a ver ahora cómo se comporta el electorado con relación al multipartidismo. Hoy tenemos un bloque competitivo, pero dividido, el de la izquierda. El bloque número 1, que gobierna con sus aliados estables, el PANAL y el Verde, y el PAN en la posibilidad de ganar aliados para romper ese equilibrio tripartita del comportamiento electoral. ¿De dónde saldrán las candidaturas? Pues es también el otro escenario apasionante que hoy estamos viviendo. Un candidato muy posicionado en la izquierda, pero muy anclado en su partido, confrontado de alguna manera con los otros, que es Andrés Manuel. En el PAN, ya 3 figuras más o menos a la vista: Anaya, que preside el partido, la señora Margarita Zavala y el gobernador de Puebla. Y de quienes gobiernan, pues ahí hay una gama de gobernadores que seguramente estarán levantando la mano, y de los más relevantes miembros del gabinete. Esto es lo que se va a estar debatiendo en todo el año de 2017, y al amparo de la Constitución deberíamos estar nosotros reflexionando cómo avanzamos para el fortalecimiento del Estado mexicano, porque tenemos el otro gran tema, David, que es el de los poderes fácticos, el de la delincuencia empoderada, que ha permeado todo el tejido social, ha penetrado en las instituciones, en el mundo de la empresa, y que debilita al Estado mexicano. Factores que no estaban presentes cuando se dictó la Constitución, o incluso en el inicio de esta evolución gradual de la que estamos hablando respecto al Ejecutivo, pero que también es evidente su influencia hoy día en todos los ámbitos de la vida política, social, económica del país. Y es más, si quisiéramos, hasta cultural, sobre todo en temas que impactan directamente en la juventud mexicana hoy día. Has dirigido un instituto de investigaciones, en tus manos han estado las tesis, las investigaciones de muchos intelectuales, voy a llamarlo así, académicos, universitarios. ¿Cuál es el mensaje en esta conmemoración que tú crees que es pertinente compartir con el auditorio de Y Hablando de? Quiero expresar un mensaje de optimismo. Tenemos un país inmensamente rico, de una diversidad extraordinaria, y ¿qué nos ha fallado en este tramo para que esta gran nación se nos diluya y se nos vaya como el agua en las manos? Que nos demos la oportunidad de
hacer un proceso de renacimiento del México contemporáneo, del México actual. Que hagamos el esfuerzo como ciudadanas y ciudadanos desde cualquier ámbito donde nosotros todos los días desarrollamos nuestras capacidades para poder construir el México que vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que va a ser el aporte de nosotros como generación a este hermoso planeta en el que nos tocó vivir. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Se ha extendido un poco este programa, pero creo que ha valido la pena. Yo, en lo personal, muy agradecido contigo, Rogelio, de verdad, por estas palabras, por este tiempo, y espero que sigan con nosotros a través de redes sociales en Y Hablando de. Muchísimas gracias.